Perdón, ¿con qué micrófono hablo? ¿Con este? Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a los que nos están viendo por Zoom, ahora con este sistema que tenemos. Aquellos que no han podido venir seguramente nos están viendo en su medio. Y en esta noche quisiera compartir lo que se denomina el Evangelio dentro del Evangelio, que está en San Lucas capítulo 15, son las 3 parábolas que expresó el Señor Jesús de la misericordia de Dios, abriendo su corazón y mostrando cuál es el sentir, cuál es el pensar de nuestro Dios. Y dice así, voy a leer una primera parte y después seguimos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y voy a leer un par de versículos de la tercera parábola. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, hasta aquí, después completamos posiblemente la lectura. Quería decirles, y ustedes, quizás muchos de ustedes lo conozcan, quién eran los publicanos y los pecadores que se acercaban a Jesús. Los publicanos, que era, diríamos, la lacra de la sociedad de aquel entonces, eran personas que cobraban impuestos, pero cobraban no para su propio país, cobraban para el imperio opresor romano que los había dominado. Pero eso no sería nada. Como en ese tiempo no se conocían bien las alícuotas, cobraban de más y se quedaban con la diferencia, extorsionando a sus hermanos conciudadanos. De manera que eran personas despreciadas, separadas del templo, no queridas por toda la sociedad. Jesucristo, y de ahí vienen las 3 parábolas que explica,
dice al principio que se juntaba con publicanos y pecadores, que esto era una vergüenza para cualquiera que trate con ellos, porque eran como traidores para la patria. Y Jesucristo dice que estaba con ellos, se juntaba con ellos, comía con ellos. No quiere decir el hecho que era amigo de los pecadores, que compartía el pensamiento que ellos tenían. Jesucristo se juntaba con ellos con el único propósito de alcanzarlos y hacerles conocer el amor y la misericordia de Dios. Pero estaban también en otro grupo lo que se denominan los fariseos, que eran estrictamente religiosos, legalistas al máximo, que se creían mejores que los otros, criticaban a los otros y se separaban de los otros que no pensaban como ellos, porque pensaban que si lo hacían se contaminaban. Y ellos cumplían o trataban de cumplir la ley que Dios había establecido, los 10 mandamientos, más unas 600 reglamentaciones que los escribas, los que detallaban lo que la ley decía, trataban de cumplirlo. Aquellos que no cumplían y no pensaban como ellos eran considerados los de la tierra. Decían, esos son los de la tierra, no tenemos que tener trato con ellos. De manera que habían establecido también algunas reglas, que yo le quiero leer algunas para no ser muy extenso. Aquellos que eran los de la tierra, no se les podía prestar dinero, no se les debía confiar un secreto, no se los podía hacer los guardián de un huérfano, no se les podía hacer custodio de fondos de caridad, no se les debía acompañar en un viaje, no se los debía recibir en la propia casa. Así que ante el discurso del Señor Jesucristo, podemos clasificar que estaba ante dos grupos de personas. Los publicanos, que eran despreciados por el pueblo con ciertas razones, pero eran separados de la sociedad, y estos que eran los religiosos legalistas en extremo, que pensaban que no había gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pensaban, el pensamiento de estos fariseos religiosos extremos, pensaban que había gozo en el cielo cuando un pecador es destruido. Ese era el auditorio que tenía Jesús enfrente, un extremo y el otro. Y Jesucristo era criticado porque estos religiosos decían, se junta con los pecadores y come con ellos, como diciendo, participa de su manera de ser, de su manera de pensar, de su manera de proceder, y lo rechazaban también. Ante este pensamiento de los legalistas religiosos, Jesucristo responde con estas 3 parábolas, de las cuales hemos empezado a leer 2 y un poquito de la tercera, que son parábolas, o mejor dicho, enseñanzas de hechos conocidos para conocer una verdad superior, una verdad divina, que es el pensamiento, la esencia del pensamiento del Evangelio que Jesucristo
quiso expresar en ese momento ante el auditorio que estaba teniendo. Recordemos, los religiosos decían, este recibe a los pecadores y con ellos come. Entonces, Jesucristo, en una forma amable, cordial, les cuenta estos relatos que hemos estado diciendo. Y les dice, especialmente a los fariseos que lo criticaban, ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y aunque sea una, el 1% de la totalidad que tenía, recorre montes, recorre valles, recorre quebradas, busca afanosamente hasta encontrarla? Ustedes saben que la oveja es un animal medio tonto, no sabe defenderse, si se aleja del pastor, está expuesta a todos los peligros que los depredadores que andan por ahí pueden hacerle. No tiene cuernos, no tiene colmillos, no tiene garras. Sería una presa fácil de aquellos que la quieren devorar. La oveja está segura cerca del pastor. De lo contrario, corre un peligro enorme de muerte. Y el pastor, que las ama y las conoce a todas, cuando le falta una, deja las 99 y va ansioso en busca de aquella oveja que le pertenece. Y cuando la encuentra, seguramente caída, asustada, herida, la cura, la pone sobre sus hombros gozoso y la lleva al lugar que le corresponde, donde está completamente segura. Y dice la palabra de Dios que así es cuando un pecador se arrepiente, que alegra el corazón de Dios y Dios quita el temor que tenía por estar sola, por estar apartada, por ignorancia, y la lleva al lugar seguro donde puede alimentarse y encontrar las aguas quietas y tranquilas que necesita, porque tampoco sabe nadar cuando hay una corriente fuerte. La corriente, el agua se le mete entre la lana y la arrastra y seguramente se ahoga. Esta figura del buen pastor es la figura del Señor Jesucristo, que vino a este mundo para buscar y para salvar lo que se había perdido. Y allí te encontró a vos y me encontró a mí. Y es notable que ante este pensamiento que estaba dando vuelta por estos religiosos, Jesucristo opone la gracia, el perdón y la misericordia. Y hay otra parábola que cuenta en una forma tan sencilla y tan profunda de qué mujer que tiene 10 dracmas, que eran monedas de plata que se usaban en la época, que no tenían mucho valor económico, valían más o menos el salario diario de un trabajador. Sin embargo, para esa mujer tenían un valor intrínseco extraordinario, porque significaban como la sortija de matrimonio, y era el amor que el novio y ella se profesaban hasta el casamiento, y la mujer usaba en la frente o en el pecho, y realmente era de mucho valor para ella, pero encuentra que una moneda que no estaba bien agarrada se desprende. Y las casas de la época eran casas que tenían
una sola ventana muy pequeña, eran oscuras. El piso era tierra pisonada, con juncos y paja, y la mujer enciende una lámpara y busca afanosamente esa moneda que para ella tenía un valor extraordinario. Hablaba del amor de su marido hacia ella y del amor mutuo que ambos tenían. Y busca afanosamente hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, que era como buscar en esa casa una aguja en un pajar, pero busca con tanto interés que la encuentra, está llena de suciedad, de polvo, la limpia y la engancha en el collar y la pone cerca de su corazón, limpia, en el lugar que le corresponde. La palabra de Dios dice que esa mujer busca a sus amigas, a sus vecinas, y dicen, gócense conmigo porque encontré la dracma que había perdido. Para ella tenía mucho valor. Así es el valor que Dios da a las almas que se deslizan y por la influencia de este mundo se pueden perder. Las busca, las llama y desea tener un encuentro para que no estén más en la oscuridad. Y esta es la figura, de alguna manera, de la Iglesia, que a través de la iluminación que da el Espíritu Santo, llama de diversas maneras, por distintos medios, a los pecadores para que sean salvados, para que salgan de la oscuridad. Y al decir iglesia parece algo muy general. Estamos diciendo, la guía del Espíritu Santo, difundimos la palabra de Dios. ¿A dónde? Con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, les llevamos el Evangelio para que ellos también sean alcanzados. Porque el pensamiento de Cristo era totalmente contrario al que tenían estos religiosos. Él decía que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y allí nos encontró a nosotros que hemos creído. No importa la razón. La oveja se perdió por ignorante, por tosuda. La moneda se deslizó por su propio peso, quizás por la corriente, la influencia. Sea cual sea el motivo del desvío, el interés de Dios es encontrar a las personas, buscar a las personas que están alejadas de Él para ponerlas en el lugar que le corresponde. Lejos de Él aparece el miedo, aparecen las heridas, aparece la suciedad. Cerca de Él realmente encontramos el brillo, la paz, la tranquilidad, el amor que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Y la última parábola que creo que la mayoría de ustedes conoce, siempre recordemos que Jesucristo las dio en respuesta a ese pensamiento que tenían sobre Él. Este recibe a los pecadores y con ellos come. Eso, vuelvo, no quiere decir que Jesús aprobaba la conducta de ellos. Solamente compartía, se juntaba para mostrarles el camino correcto y el amor que Dios tiene para con ellos. Y la última parábola, que es el Evangelio en esencia, es la de, más que del hijo pródigo, podríamos decir
del padre amante. Para aquellos que no la conocen o son nuevos, porque acá veo mucha gente nueva, un padre dice que tenía 2 hijos. El hijo menor, cansado de las directivas que el padre le daba, queriendo vivir su vida, le pide en vida la herencia a su padre. El padre no tenía obligación de darle lo que el hijo le pedía, pero el padre comprobó que este hijo menor, si lo hubiese retenido con obligación, y de todos modos el corazón del hijo no iba a estar en la casa. De manera que le dio la libertad de seguir su propio camino. Y conocemos, lo repito para aquellos que no conocen esta historia, el hijo se fue a una provincia apartada y la Biblia dice que vivió perdidamente, desperdició años de trabajo de la familia que había recibido de una manera un poco impertinente, porque la herencia se recibe cuando los padres mueren. Y el hijo, este hijo rebelde, el hijo menor, le dijo al padre: para mí, vos estás muerto, así que dame la parte que me corresponde. Según la ley judía, al hijo mayor le correspondía 2/3 de los bienes y al menor 1/3. Así que más o menos el 33% de la propiedad del padre la repartió y se la dio a este hijo menor. Y cuando desperdició todo, para peor, en aquella provincia vino una gran hambre y todavía le quedaba una pizca de orgullo y fue a buscar trabajo, pero no conseguía. Y encontró trabajo en un chiquero para cuidar cerdos, que era una tarea prohibida para los judíos. Y estando hundido en el barro, en la suciedad, en el mal olor que ese chiquero largaba, volvió en sí como recuperando la razón que había perdido. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre porque quería comer las chauchas que le daban a los cerdos y nadie le daba? Eran para los cerdos, no eran para él. ¿Y qué hizo? Se levantó tal cual estaba y emprendió el largo camino del arrepentimiento, volverse a su padre a quien había despreciado. Y el padre lo esperaba y lo vio de lejos y salió lleno de misericordia. La misericordia, ¿qué es? Sentir empatía, compasión por la miseria ajena, meterse en los zapatos del otro. Y lo empezó a abrazar, a besar, y el hijo le dijo, reconociendo el error que había cometido: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre lo siguió besando porque lo amaba intensamente. Ordenó a sus sirvientes que traigan el mejor vestido, que quiten esos trapos sucios y malolientes que tenía. Nosotros, cuando vinimos a Cristo,
fuimos vestidos de vestiduras de salvación eterna. Léanlo en su casa, Isaías 61:10. Dejamos los trapos sucios y hemos sido vestidos de Cristo. ¿Y qué más hizo el Padre? Anillo en su mano, el símbolo de autoridad que había perdido. Calzado en sus pies, símbolo de libertad. Los esclavos iban descalzos. Y le dijo a sus sirvientes, matemos el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y el gozo del Padre era indescriptible por el regreso del Hijo. ¿Y qué pasó? Volvió el hermano mayor. Volvía de su tarea, era muy rígido, muy estricto, muy meticuloso. Cumplía al pie de la letra todas las instrucciones del Padre. Y sintió en la casa música y danzas y preguntó a los ayudantes, ¿qué es esto? Es que volvió tu hermano y tu padre contento lo recibió y hizo una fiesta grande por el amor profundo que tenía. Ese hijo mayor se quedó enojado, rencoroso, y no entró a la fiesta, se quedó afuera. Pero el padre, es bueno notar, que amaba tanto al hijo perdido como a este, que era el cumplidor, pero tenía un corazón frío, seco, indiferente, con falta de perdón. Y fue a buscarlo al mayor, que estaba afuera, le dijo, vení a la fiesta, entrá también, porque volvió tu hermano. ¿Y qué hizo este hijo rencoroso? Escúchame, tu hijo gastó tu dinero viviendo perdidamente con rameras y vos le haces una fiesta y matás el becerro gordo. Y yo, que te estoy sirviendo sin faltarte una vez ni un cabrito, mataste para mí y para mis amigos. Y el padre le dijo, hijo, vos siempre estás conmigo, lo mío es tuyo. Lo podías haber dicho y lo hubieses tenido en cualquier momento. Vos gozás de la comunión y de todo lo que yo te estoy dando. Pero era necesario hacer una fiesta porque tu hermano, estaba muerto y ha revivido. Son 3 parábolas diferentes que tienen un solo significado: el amor de Dios por los perdidos, el amor de Dios por los desamparados, el amor de Dios por los extraviados, el amor incomparable de Dios por aquellos que nos hemos perdido y hemos sido hallados en ese lugar. El Padre representa a Dios que está con los brazos abiertos, esperando el regreso del Hijo que se fue de la casa. Y ante estos 2 pensamientos, porque finalmente el hombre sigue el pensamiento y hace y practica aquello que primero piensa. Esto lo puede explicar bien la psicología. Ante estos 2 pensamientos,
de la misericordia, el perdón, el amor, la reconciliación que Cristo mostró, y ante el pensamiento de venganza, de rencor, de amargura, de quedarse fuera de la fiesta, nosotros queremos instruirnos y bajo la guía del Espíritu Santo y el amor que Dios derramó en nuestros corazones justamente por el Espíritu Santo, seguir la enseñanza de Jesucristo. No queremos ser que aparezca el fariseo en nosotros que juzga, que señala, que condena, que se queda afuera de la fiesta. Es un aprendizaje. Quizás muchos de nosotros todavía no lo hemos logrado, pero recordemos que la actitud de Jesucristo es la reconciliación, es el perdón. Y posiblemente la Iglesia se enfrente a situaciones de gente de vida muy diferente de nosotros, que no piensa como nosotros. ¿Cuál es la actitud que vamos a tener? ¿Cuál es el pensamiento que vamos a seguir? Lo que enseñó Jesucristo, del cual estamos aprendiendo. No es que estemos al 100%, estamos aprendiendo esa manera de proceder del perdón y de la misericordia, o la del juicio, la crítica, la condena de aquellos que se han extraviado. Recordemos que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y allí te encontró a vos y me encontró a mí. Que el Señor nos bendiga.